Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video. Esta ocasión vamos a descifrar una de las características más importantes perteneciente a un sistema de sonido. Así es, en este video hablaremos acerca de qué es la fase en el audio. La fase es como un reloj radial que se encarga de ir marcando el avance de la trayectoria de un ciclo. O sea, un ciclo completo son 360 grados, la mitad de un ciclo son 180 grados, la cuarta parte de un ciclo son 90 grados. Y así sucesivamente, justamente como lo habíamos indagado hace un par de videos. El valor de la fase es calculado en referencia a una frecuencia en específico. Sin embargo, para complementar la información ya conocida, es necesario recalcar que no existe un límite para el valor de la fase, es decir, se puede ir más allá de solo 360 grados, a pesar de que las posiciones radiales de 0 grados, 360 grados y 720 grados son equivalentes. Pero esto no es así para los retrasos de fase que lleguen a transcurrir al comenzar a medir un sistema de sonido, ya que estos valores de fase solo nos estarán revelando que para 360 grados ya habrá transcurrido un ciclo y para 720 grados ya habrán transcurrido 2. La importancia de esta información vista desde un ejemplo muy simple es la siguiente. Imaginemos dos autos de carrera cuya posición inicial radial es la misma y después de varias vueltas al circuito ambos tienen que cruzar el mismo punto de meta. Sin embargo, hay una diferencia de millones de pesos entre que uno comience en 0 grados y el otro ya se haya adelantado 360. Y bien, como lo podremos indagar más adelante, en los sistemas de sonido esta diferencia de fases es bastante importante para su transmisión y en resumidas cuentas, la fase es la diferencia entre la distancia y el tiempo entre varios ciclos emitidos. Es por esto que veremos las diferentes maneras de interpretar la fase cuando realicemos una medición acústica de un sistema de sonido en un recinto determinado. Y comenzaremos por descifrar qué es la fase absoluta. Es el valor relativo de un momento determinado hacia una referencia de tiempo estacionaria. Normalmente es el reloj interno de un analizador. Si lo comprendemos correctamente, la fase absoluta es relativa a una referencia. Es tal como el inicio de proceso de medición, el cual se convierte en la referencia de tiempo de 0 milisegundos y de fase de 0 grados. Cabe mencionar que al momento de iniciar una medición, los analizadores internamente realizarán el cálculo del valor de una fase relativa, comparando la diferencia entre dos canales internos separados con valores de fase absolutos, es decir, desde el tiempo 0 hasta el tiempo en el que se terminó de hacer la medición. Bien, esta información recabada nos lleva a comprender la naturalidad de la fase en el sonido y preguntarnos, entonces, ¿qué es la fase relativa? La fase relativa es mejor llamada la función de transferencia de fase y, como se indagó anteriormente, la fase relativa es la diferencia entre dos valores absolutos de fase. También es muy importante mencionar que la fase relativa es la única que se debe interpretar en una medición y que normalmente solo es llamada fase. Por otro lado, la fase es una función radial que generalmente es ilustrada en una escala vertical. Esta escala contiene un envoltorio, que son los grados de fase con respecto a los ciclos emitidos por el sistema, o mejor llamado respuesta de fase, la cual excede los límites de la escala vertical en 360 grados. En la ilustración utilizada, podemos apreciar la función de transferencia de fase comparada con las frecuencias del rango auditivo humano. Es importante señalar que la fase es referenciada a un tiempo unitario de 0 grados. Y es justamente el que está al centro de la escala.
Toda esta información previa da paso a investigar otra característica de la fase, y principalmente es para poder interpretarla de manera correcta. Esa característica es llamada desplazamiento de fase. El desplazamiento que comúnmente se trata en las mediciones es el cambio de fase sobre la frecuencia, el cual puede ser estable y constante, como el desplazamiento de fase causado por un filtro de frecuencias, o también puede ser inestable y variable, como el desplazamiento de fase causado por el viento. En la práctica, normalmente existirá un retraso dependiente de la frecuencia, es decir, habrán diferentes frecuencias desplazadas en diferentes medidas de fase, y ese desplazamiento de fase que emite el sistema a medir tiene una respuesta de trasciende extendida temporalmente, a menudo llamada extensión de tiempo. Cabe mencionar que en la ilustración podemos observar un ejemplo de un desplazamiento de fase de un altavoz, al cual le fue añadido un filtro pasaaltas llamado Linkowitz-Rayleigh, el cual atenúa 24 decibeles por octava de frecuencias a partir de los 90 Hz. El desplazamiento de fase también tiene una característica importante, y es la compatibilidad con otros dispositivos con los que comparte las señales de sonido las cuales se están emitiendo. Esta se mezcla con los demás desplazamientos de fase y se suman. Un ejemplo de esto es la combinación de dos modelos diferentes de altavoces, con características de desplazamiento de fase disparejas. Esa suma de desplazamientos de fase nos lleva a comprender otra característica muy importante, y es comúnmente llamado el desajuste de fase. El desajuste de fase es el término predilecto para describir las diferencias de fase entre dos sistemas medidos. El desajuste de fase más conocido es en grados. Este es interpretado sobre un tramo determinado de frecuencias que han sido emitidas, pero también puede ser transformado a un desajuste de tiempo. Este es puesto en práctica cuando fuentes correlacionadas se suman, y una vez conocidos los desajustes de fase y niveles de dichas fuentes, podremos predecir con precisión la respuesta de la sumatoria en una frecuencia o en un grupo de ellas. Algo muy importante en este tema es que el desajuste de fase necesita la especificación de una frecuencia, por lo que es necesario utilizar herramientas que nos ayuden a facilitar el análisis de las diferencias de tiempo dependientes de dicha frecuencia. Una herramienta para ello es un crossover, ya que es el componente ideal que nos ayudará a separar diferentes grupos de frecuencias a través de filtros. Y los filtros más comunes son el pasaaltas y el pasabajas. Hasta este punto es necesario recalcar que no se debe utilizar indistintamente los términos desplazamiento de fase y desajuste de fase para referirnos a lo mismo. Es decir, para saber discernir cuándo estamos tratando cada término, hay que saber sus diferencias. El desajuste de fase ocurre entre dispositivos o sistemas. Sin embargo, un filtro genera un desplazamiento de fase, y cuando separamos dos altavoces entre ellos, estamos generando un desajuste de fase. En esta ilustración, el desplazamiento de fase es mostrado con la ayuda de dos modelos diferentes de altavoces, y se puede observar que los rangos de las frecuencias bajas coinciden, pero los de las frecuencias altas están desplazados 180 grados. Entonces, ¿cómo se puede interpretar un desajuste de tiempo? El desajuste de tiempo siempre se dará en milisegundos, y este es una medida de trayectorias de propagación independientemente de la frecuencia. Dos ejemplos prácticos de ello son la latencia en el recorrido de la señal a través de varios componentes interconectados, o son los diferentes tiempos de arribo entre un altavoz principal y uno de retardo. Desajuste de tiempo es el término preferido para describir diferencias de tiempo en milisegundos independientes de la frecuencia. Estos son mejor descritos por el retraso de fase, pero eso lo veremos más adelante. Sin embargo, esto quiere decir que un desajuste de tiempo puede ser traducido en un desajuste de fase, o sea, en grados para una o varias frecuencias dadas. Otra característica importante es que puede existir un desajuste de tiempo fijo para todas las frecuencias, el cual genera una cantidad de desajuste de fase creciente
a medida que la frecuencia aumenta. En la ilustración se muestra un desajuste de tiempo de 1 milisegundo entre dos altavoces que se colocaron de forma coincidente y sus desajustes de fases son uno de 90 grados a partir de 250 Hz, otro de 360 grados a partir de 1 kHz y uno más de 1440 grados, o sea, 4 ciclos adelantado a partir de 4 kHz. Por último, indagaremos en ¿qué es el retraso de fase? Es la versión traducida al tiempo del desplazamiento de fase y es una medida utilizada para describir sistemas que tienen un retraso dependiente de la frecuencia. Este es calculado encontrando el desplazamiento de fase a lo largo de un rango de frecuencias, es decir, observando la pendiente de su fase. Con esto debe conocerse el valor de fase en dos frecuencias para conocer su retraso en términos de tiempo. Es necesario mencionar que el retraso de fase generalmente es intercambiable con el término retraso grupal. Y esto nos quiere decir que cualquier dispositivo limitado a una banda de frecuencias siempre mostrará cierta cantidad de retraso de fase, es decir, algunas frecuencias son transmitidas más tarde que otras. En la realidad, los altavoces siempre mostrarán un retraso de fase que incrementará en las bajas frecuencias. Y si se utilizan diferentes modelos de altavoces, sustancialmente tendrán diferentes retrasos de fase, lo que puede causar problemas de compatibilidad. Y debemos tener en cuenta que una compensación del desajuste de tiempo no puede sincronizar los altavoces a utilizar dentro del sistema a la cobertura de su transmisión. Para finalizar, en la ilustración podemos observar un ejemplo de un retraso de fase dependiente de la frecuencia, es decir, el rango de frecuencias graves tiene una pendiente de fase inclinada hacia abajo, indicando el retraso de fase que existe detrás de la región de las frecuencias agudas. Y bueno, hasta aquí vamos a llegar por hoy. Te agradezco mucho tu atención y el interés en el tema. Recuerda no salir de casa y nos vemos en la próxima.